Hola a todos, estamos aquí de parte de Oro Vital. Aquí tengo a Anita, la directora del centro, y yo soy la psicóloga, también soy Ana López. Qué gusto escucharlos y qué gusto verlos. Tenemos a un invitado muy especial. ¿Qué tal? ¿Qué tal, tocaya? Muy buenas tardes. Pues aquí con el gusto de comunicarles a todos que vamos a entrevistar al doctor Manuel Arrieta, investigador, experto en biomatemática aplicada, conferencista internacional, fundador de la Asociación Internacional de Medicina Cuántica en Barcelona, España, y varias academias y asociaciones en México. El cual, como tú bien sabes, él estaba retirado por motivos de salud y esta pandemia lo ha motivado a participar. Los dejamos con él. Pues doctor, qué gusto tenerlo aquí. ¿Nos podría comentar qué fue lo que pasó? ¿Qué hizo que se retirara de esta actividad científica? Buenas tardes a todos y sobre todo ustedes dos, las dos Anas, que están dirigiendo este centro tan importante, pues que brinda una alternativa, sobre todo barata y natural a las personas. Yo estaba retirado justamente por haber padecido el virus de Calderón, el H1N1, y a partir de ahí, pues yo no sabía que me había dejado una serie de secuelas. Hasta ahora me estoy enterando justamente que este virus está ocasionando, y no solo este, que es lo que queremos avisar ahorita, sino que también los coronavirus anteriores están teniendo el mismo efecto. Es decir, siempre pensamos que la gripe era una enfermedad del sistema respiratorio y que si se agravaba podía llegar a afectar los pulmones y darnos pulmonía, y como nos falta el aire, pues es muy evidente. Pero ahora las investigaciones, sobre todo a partir de julio para acá, han ido arrojando que estos virus lo que provocan es un daño multiorgánico, es decir, no solo le hacen daño al pulmón, sino que le hacen daño a todos los órganos del cuerpo. Y hay algunos órganos del cuerpo que están empezando a presentar semanas o meses después secuelas por el daño que está causando este virus, que no es solo un daño de tipo que genere moco, que genera una irritación, sino que está provocando un síndrome que se llama síndrome de coagulación intravascular diseminada. Traducido, esto significa que la sangre dentro del cuerpo, en los capilares pequeñitos, la sangre se hace espesa, se coagula, con lo cual puede provocar daños tanto directos por la agresión del virus como por la pérdida de oxígeno y muerte de células. Y no solamente en el pulmón, que es lo más evidente. Ahorita estamos teniendo serios problemas con los daños a corazón, que también hay gente que pues ha llegado con coronavirus al hospital y se han muerto de infarto en la puerta de entrada mientras estaban esperando recibirlos. ¿Por qué? Porque el coronavirus ahí afectó más al corazón que a los pulmones. Así es. Podemos decir que para este tipo de secuelas hay recuperación, sobre todo ahorita por COVID-19. Miren, lo primero que vamos a plantear es estas secuelas. Hay gente que está diciendo que ya no se pueden curar. ¿Cuándo se entiende el proceso de cómo está generando el virus estas enfermedades posteriores? Una secuela es una enfermedad que se genera después de la primera enfermedad. Como en este caso, se tiene un problema de coronavirus y entonces se crea la neumonía típica, se crea la pulmonía. Pero la persona se recupera y semanas después presenta un infarto, que es de corazón, o presenta un trastorno en los músculos, donde se inflamaron los músculos y hubo muerte de células musculares. El corazón también es un músculo, pero también está pasando en el cerebro, está pasando en los riñones, está pasando en el páncreas, está pasando en los huesos, en las articulaciones, y es algo que también tenemos que mencionar. Está pasando en las gónadas, es decir, ovarios y testículos, lo cual puede afectar a gente joven, aunque haya tenido una cuestión leve. Aquí sí es importante puntualizar que hay muchas cosas que 6 meses después de la información que se está reuniendo a nivel mundial sobre esta afección, esta pandemia,
estamos empezando a encontrar cosas que al principio se pensaba lo opuesto. Como por ejemplo, antes se pensaba que no había que dar, por ejemplo, ibuprofeno o aspirina, y ahorita estamos viendo que al contrario, al ser un síndrome de coagulación intravascular diseminada, todo lo que adelgace la sangre, todo lo que disminuya la coagulación, que sea anticoagulante, tiene un poder terapéutico. Por eso, por ejemplo, la moringa, como una planta que tiene propiedades anticoagulantes, ya hay reportes de que está siendo benéfica para que la gente se recupere más rápido. Una de las cosas que se ha visto ahorita en los hospitales es que si se empieza a administrar los anticoagulantes, o en este caso analgésicos con poder anticoagulante como la aspirina, de manera temprana, la gente puede evitar pasar al tipo de agravamiento. Yo creo que después vamos a tener un programa especial para que les mencione lo que se ha determinado en Inglaterra y a través del Big Data sobre este virus, que se han establecido. Antes había solo dos tipos, el leve, llamado S, de inglés sinus, o sea, porque daba un tipo de sinusitis, por eso la pérdida del olfato, del gusto, que se estuvo comentando mucho, y solo daba una cuestión leve, no afectaba los pulmones. Y estaba el otro tipo, que era el L, del inglés lung, pulmón, y ese sí era el que llevaba al hospital con la neumonía que te podía matar. Y después, cada uno de estos dos tipos, el estudio de Big Data ya nos ha dado 6 cuadros clínicos diferentes de coronavirus, que van desde el tipo leve 1, leve 2, leve 3, y luego el tipo fuerte 1, fuerte 2 y fuerte 3. Y obviamente el fuerte, los más fuertes, el 5 y el 6, esos son los peligrosos, pero ahí no importa qué tipo de cuadro, de los 6 cuadros clínicos haya dado, las secuelas se pueden presentar. Y aquí sí quiero mencionar, por ejemplo, un estudio que se hizo en Alemania, donde 100 personas que habían entrado al hospital por el cuadro clínico con la prueba positiva, cuando salieron, se les hicieron un estudio de resonancia magnética nuclear del corazón. Y se encontró que de 100 pacientes, 78 tenían lesión cardíaca. 78, eso significa casi un 80% de la gente, y la estadística arrojó que no importaba la edad, es decir, no tiene que ver que sea persona mayor, que esa es otra de las cosas que también se dijo al principio por la OMS y que está mal. ¿Por qué? Porque les está afectando a todos, inclusive a los bebés. Por eso se empezó a reportar en los hospitales un aumento de síndrome de coagulación intravascular diseminada en bebés, donde lo que empezaron a notar como síntoma fueron puntitos rojos en los dedos de los pies, señales justamente de las zonas donde la sangre está coagulada, se llaman petequias, y eso empezó a llamar mucho la atención de cómo es que se presentaron en los cuneros y en los hospitales estos niños con este problema, y no se habían dado cuenta que era la manifestación en los niños de coronavirus. Entonces no importa edad, primer punto, tampoco importa sexo, puede darle a hombres o a mujeres, tampoco importa estado de salud, pueden tener enfermedades concomitantes o pueden estar sanos de salud, entre comillas, porque realmente en esta civilización son pocas las personas que son sanas, porque la mayoría no sabe ni siquiera comer o tener hábitos de vida correctos. Entonces, eso es importante porque, uno, los jóvenes no se deben de sentir invulnerables. Ahorita está el caso de este pesista en Estados Unidos, en California, pues que él decía que no le iba a dar el coronavirus, está reportado por la CNN, y que él era inmune, tenía un estado de salud excelente, que se tomaba su jugo de açaí todos los días para levantar sus defensas, que el doctor le había dicho que tenía unas defensas increíbles, y que él era especialista en salud y en halterofilia, es decir, las pesas. Y sin embargo, le dio el coronavirus y en 15 días se lo chupó. Una de las cosas que empezamos a ver en los reportes es, por ahí más o menos de mayo, es que en los estudios empezaron a salir las transaminasas, las moléculas que podemos medir en sangre cuando una célula se rompe y suelta todo su contenido y aumenta ese contenido en sangre. Y entonces se empezó a ver en los estudios que las personas, mientras estaban padeciendo la fiebre, estaban teniendo muerte de fibras musculares. Por eso hay gente que se chupa con 15 días de estar en el hospital con coronavirus. ¿Y qué hemos encontrado? La primera secuela, y que es la que mucha gente ha estado reportando, es que aunque te haya dado de manera leve, pero sobre todo si te dio el tipo 4, 5, 6, puedes, después de un mes, 15 días que te recuperas, notas
que no regresas a tu capacidad física normal. Como una enfermera comentaba de aquí del Seguro Social, que ella podía subir los 5 pisos del hospital para arriba y para abajo, le dio el coronavirus y ahora apenas si puede con uno. Este es el primer punto donde se nota las secuelas sobre el sistema musculoesquelético y entonces las personas están representando cansancio, síndrome de fatiga crónica. Entonces anótenlo por favor, quien tenga datos de síndrome de fatiga crónica y presentó cualquiera de los 6 tipos de cuadros de coronavirus, aunque haya sido leve con tosecita y solo pérdida de olfato y gusto, puede presentar secuelas. ¿Por qué? Porque la coagulación que se hace en los diferentes órganos no necesariamente se va a reportar en el pulmón. Ha habido casos de personas que no solo con este virus, el problema es que el virus anterior, por ejemplo el H1N3 o el H5N7 o el H1N1, que son todos primos hermanos y son coronavirus, están creando este mismo proceso y han estado dejando secuelas. Por ejemplo, personas que presentaron hace 2 años, en el invierno, un cuadro gripal de tipo influenza y después, unos meses después, desarrollaron diabetes, por ejemplo. O algunos ya llegaron al hospital con altos niveles de azúcar. Esto se debe a este mecanismo que tenemos que aclarar a fondo de cómo es que el virus deja secuelas. Ya después tendremos un programa especial, si quieren hacemos algún tipo de webinar o algún tipo de trabajo especial para poderles explicar a fondo cómo es que el virus deja secuelas. Pero en esta participación lo que sí quiero expresar es que la gente esté atenta, porque no solo es este coronavirus 19 el que está dejando secuelas, los anteriores han estado haciendo lo mismo y no se sabía. Por esa razón es que yo padecí el virus H1N1 en el 2009 y a partir de ahí tuve que retirarme de la actividad profesional porque quedé seriamente dañado, inclusive del corazón. Y ahora sé que tiene que ver con este tipo de síndrome de coagulación intravascular diseminada y sus efectos a largo plazo. Ay, muchas gracias, doctor. Creo que sí sería demasiado interesante tener un webinar o alguna conferencia donde nos puedas ampliar un poco acerca de las secuelas, qué podemos hacer, cómo identificarlas, porque me imagino que hay diferentes tipos. Creo que en algún momento escuché algo de secuelas también a nivel comportamiento o cuestión emocional, y que también sería muy interesante poder escucharlo y escuchar estas palabras para saber qué podemos hacer. Mira, Anita, esto que estás diciendo es súper importante. ¿Por qué? Porque se le está dando mucho énfasis a la parte del corazón, porque hay bastantes estudios al respecto, pero una de las cosas que estamos notando es que se ha incrementado 300% la depresión, las ideas suicidas, inclusive los suicidios, y algo que son la afectación. El sistema nervioso tiene 2 cuestiones. Uno, tiene que ver con toda la coordinación de los movimientos del cuerpo y la sensibilidad, como por ejemplo la percepción del dolor. Ahí la gente lo que está teniendo es dolores de tipo como si fueran neuropatías diabéticas, pero son secuelas del virus. Se mueren las neuronas y esas luego son reparadas por cicatrices que causan alteraciones en la sensibilidad, por ejemplo. Hay personas que están teniendo no síndrome de fatiga crónica, sino fibromialgia, es decir, dolores musculares muy fuertes, pero en el cerebro tenemos afecciones que tienen que ver con gente que desarrolla parálisis, que desarrolla parestesia, es decir, no empieza a tener mal funcionamiento de la sensibilidad de los nervios, deja de sentir, por ejemplo, alguna parte del cuerpo, o está sintiendo que le quema una parte del cuerpo, pero también la otra parte del sistema nervioso tiene que ver con las funciones cerebrales superiores. Y ahí estamos viendo que la persona pudo haber presentado el cuadro de influenza por coronavirus en Navidad, en enero, en febrero, y para mayo empezaron a tener disparos de ideas suicidas. Es decir, varios meses después. Por eso a veces no se está relacionando y por eso es que quiero dar esta alerta sanitaria, esta alerta médica, ahorita que está el movimiento de médicos por la verdad. ¿Por qué? Porque justamente si han pasado varios meses entre la enfermedad, secuela y el virus, puede que no se relacione, pero hay 300% de aumento de ideas suicidas y esto dado por los Centros de Control de Enfermedad, los CDC de Estados Unidos.
Y lo mismo está pasando aquí en México y está siendo reportado por el Instituto Nacional de Psiquiatría, que se tiene que ampliar y preparar para lo que se nos viene. Y quiero hablar muy claramente de que estas secuelas del sistema nervioso y las funciones cerebrales superiores no son por la depresión del encierro. No son por la cuestión psicológica, es decir, hay un daño orgánico en el cerebro que tiene que ser atendido. ¿Qué causa el virus? Inflama los tejidos, por lo tanto hay encefalitis. Cuando una persona tiene encefalitis le cambia el carácter, se pone más irritable, puede decir groserías, pierde el control de los impulsos, es decir, se desequilibra emocionalmente y no puede frenar miedo, agresión, depresión. Entonces es muy importante que la gente sepa que si meses después o inclusive ha habido gente que ha presentado delirio durante la infección con coronavirus en el hospital, delirios donde se altera la realidad. El problema está en la que personas que meses después pueden tener un cambio de carácter, que sus familiares notan que no es la misma persona. Y quiero advertir porque justamente no solamente puede ser que se vuelva muy enojona o esté muy temerosa, sino que vengan las ideas suicidas. Esto también es muy importante y le están llamando, yo le llamo neurocovid, pero hay gente que le está llamando la niebla del coronavirus. ¿Por qué? Porque es muy probable que esto, con los cambios de carácter, la pérdida de control de impulsos, esté causando pleitos entre familiares, entre personas en el trabajo, entre amigos, entre parejas, entre conocidos. Es muy, muy importante poder detectar si una persona ha tenido encefalitis y el efecto que pueda tener sobre su conducta. Y esto obviamente en las áreas de psicología también los psicólogos tienen que estar alertados porque van a empezar a recibir un montonal de este tipo de casos y el tratamiento puede ser totalmente diferente que si es una cuestión de trauma psicológico, por ejemplo por el encierro, o la frustración a una lesión en el cerebro por encefalitis, una encefalitis viral, y que entonces lo que hay que hacer es recuperar ese cerebro. Por eso la pregunta de Ana María es muy importante, ¿cómo se puede? Sí se pueden recuperar estas secuelas, obvio tiene que personalizarse el asunto porque depende de los órganos dañados, hay gente que está presentando problemas de riñón, hay gente que está presentando una aparente osteoporosis y en realidad es porque el virus lastimó profundamente los huesos, ¿no? Entonces, tanto la encefalitis como la pancreatitis, como la miocarditis, todas estas inflamaciones de los órganos tienen secuelas a largo plazo, que es bien importante que ahorita la población médica esté alerta sobre este tema. Por eso tu pregunta, Anita, es muy buena con respecto a que yo creo que en la área emocional es donde menos se le está dando cobertura a esto y se está confundiendo con la presión del encierro, con una depresión provocada por todos los mecanismos de la epidemia a nivel psicológico, cuando también tenemos una base orgánica que hay que atender, una encefalitis viral. Ay, pues muchas gracias, porque eso a los que somos psicólogos nos va a permitir tener más herramientas y poder ayudar de una manera más integral a nuestros pacientes. Pues por ahora tengo mucho que agradecer y nos despedimos. Nos despedimos ampliamente, nos dio mucho gusto el regreso del doctor, siempre con sus sabias palabras e investigaciones y ánimos de vida.